particulares, mientras que el transporte de carga, el 31% de lo que se consume. Y el transporte público apenas 5% de la gasolina que se consume. Dato interesante. O sea que el sector transporte representa apenas 5% de la gasolina que se consume en el país. El taxi, el mototaxi, el 21% es mayor del costo de producción. Un poco más la de 95, pero un poco menos la de 95, un poco más la de 91, un poco más el diésel, etcétera, pero en promedio 97%. Luego, el Estado venezolano, es decir, la población venezolana, es decir, el Tesoro Nacional, deja de percibir, por concepto de este subsidio, cambia la lámina, por favor, deja de percibir 12.600 millones de dólares al año por concepto de subsidio. Un subsidio que va directamente a favorecer al pueblo que está siendo beneficiado de el sostenimiento de esta política de subsidio. Pero es bueno diferenciar quiénes están siendo beneficiados mayoritariamente por el subsidio. El transporte público apenas un 4%. El transporte de carga un poco más en diésel, un poco más en gasolina. Entonces dense cuenta que a la luz de este desmenuzamiento de la información, podemos nosotros ir comprendiendo en mejor proporción, en mejor magnitud, lo que está detrás de una eventual decisión que se tome en relación a este tema. Por cierto que el presidente Maduro lo ha dicho con una claridad meridiana. Él no tiene ningún apuro en tomar la decisión se tomará en el momento en que se considere sea oportuno hacerlo y que se haya dado el debate suficiente y se hayan recogido los distintos aportes, observaciones, comentarios que estamos suscitando en el marco de este debate que hemos dado. La siguiente. Ahora, dato curioso, solo para seguir insistiendo en eso de qué tanto subsidiamos, a pesar de que Chemel ha dicho que no hace falta esa campaña comunicacional, porque la gente sabe que en efecto se subsidia la gasolina, siempre es bueno, porque el que sea un 60%, es los datos que nos da Chemel, ¿no? Y las encuestadoras, que sea aproximadamente un 60% de la opinión medida científicamente de la población a favor de que se aumente la gasolina, tenemos que seguir llegando hasta el otro sector que eventualmente no está a favor, para darle los elementos de convicción suficientes como para que o bien cambie de parecer o mantenga su posición, pero con la información debidamente procesada y transmitida. Luego, una cerveza que cuesta en promedio 35 bolívares, alcanza para llenar los tanques de 10 vehículos pequeños. Con una cerveza pueden llenarse los tanques de 10 vehículos pequeños. La siguiente. Con 1 litro de agua, una botellita de agua, se pueden llenar los tanques de 5 vehículos tipo rústico, camionetas, pues, de lujo, con 1 litro de agua. El equivalente, pues. ¿Sí? Tú puedes tomar la decisión, o compras 1 litro de agua o le llenas el tanque a tus 5 camionetas que tienes estacionado, trocel, en tu casa, ¿no? Tú tomas la decisión, a eso me refiero. Con un chocolate conocido, con un chocolate puede tomar la decisión José Luis Betancourt de la Federación de Transporte, o se compra un chocolate de estos conocidos, o llena el tanque de 6 autobuses extraurbanos con diésel. Es bueno mirar las proporciones, ¿no? Bien, siguiente. A propósito de la política de plena soberanía petrolera que ha impulsado el gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro, hasta hace muy poco, 40.000 millones de barriles de petróleo se llevaron las empresas transnacionales del país
hasta el año 98 aproximadamente. Y se lo llevaron, como bien lo indicaba uno de los expertos, no pagando regalías ni pagando impuestos adecuados. Es decir, no le comportaron ingresos a la República esos 40.000 millones de barriles de petróleo que fueron sacados del suelo venezolano y fueron llevados a otras latitudes, favoreciendo, por supuesto, los intereses de estas transnacionales que no dejaron dividendos a la República. Se cobraba apenas el 1% de la regalía, hoy se cobra el 30%. No se pagaba casi nada de impuestos sobre la renta, hoy se cobra lo justo del impuesto sobre la renta. Y gracias a eso entonces podemos ver todo lo que está manchado en rojo, es que se lograron captar de la producción de petróleo 386.000 millones de dólares a lo largo de estos 15 años de revolución bolivariana. 386.000 millones de dólares que han ido dirigidos directamente a promover la política social. Pasa la siguiente lámina, por favor. En la Cuarta República, decíamos, en la Cuarta República se pagaba regalías del 1%. Hoy las regalías son del 33% y se han adecuado el impuesto sobre la renta. Pero por si fuera poco, ya que algunos han referido el término regalar petróleo, ¿no? Regalar petróleo. En la Cuarta República, al único país al que se le hacía descuentos del precio del combustible, era a los Estados Unidos de Norteamérica. Precio promedio de venta del combustible en el 98, 10 bolívares. Y a los Estados Unidos se le vendía en 6 bolívares el petróleo venezolano. Eso cambió radicalmente. Dólares, corrijo. Se vendía a 10 dólares en promedio en el 98 el barril de petróleo en el mundo, pero a los Estados Unidos se le daba un descuento y se le vendía a 6 dólares por barril. Eso fue completa y absolutamente revertido por el plan Plena Soberanía Petrolera que impulsó el presidente Hugo Chávez y ha continuado el presidente Nicolás Maduro. Siguiente. Bueno, de estos 386.000 millones de dólares, el 60% de los recursos que se han captado gracias a que se le está cobrando lo justo a las empresas transnacionales extractoras de petróleo de nuestro suelo, entonces se han destinado el 60% a las comunidades, a las misiones sociales, a la política de desarrollo de infraestructuras, etc. Luego, nosotros hemos emprendido el debate y la discusión frana, descarnada, abierta con los distintos sectores por instrucciones que hemos recibido del presidente Nicolás Maduro a lo largo de estas últimas semanas. Allí hay algunas imágenes que dan cuenta de las reuniones que hemos tenido con el sector transporte público, con el sector transporte de carga, etcétera. De esas reuniones hemos suscrito unas minutas de acuerdo a la que hemos llegado en relación al tema de transporte, también en relación al tema de la gasolina. Y ya quienes me han antecedieron, tanto los representantes del transporte de carga como el transporte público de pasajeros, han indicado, aquí están las minutas, debidamente firmadas por cada uno de nosotros, ¿no? Y hay una parte donde se habla del tema de los combustibles. Y allí, quiero leer textualmente el acuerdo, ajuste del combustible, se reconoce por unanimidad, que es un poco lo que han dicho acá mismo, ¿no? Los transportistas, que existe una enorme brecha entre el precio del combustible y su costo de producción, la cual debe ser disminuida progresivamente. Se propone un ajuste progresivo de los precios de los combustibles a fin de que el mismo se diluya en la tarifa fijada cada año de acuerdo a la ley. Ustedes saben que todos los años, por ley, en el primer trimestre debe adecuarse la tarifa del transporte público. Ya este año la hemos fijado, ¿ok? Ya se ha hecho. Y se dice en este acuerdo que la idea es que si se llega a tomar la decisión de un ajuste del combustible, se haga de forma gradual. Es la propuesta que hemos recogido del transporte, para que el impacto sobre la estructura de costo de los transportistas sea diluido progresivamente. Pongamos un ejemplo. De costo de los transportistas sea diluido.
progresivamente. Pongamos un ejemplo. Decía el compañero de transporte de carga que apenas el 1% representaba en los costos el llevar el combustible de una vez al precio justo, ¿no? Según datos de ustedes. Nosotros no hemos fijado, el presidente Maduro no ha fijado ninguna escala, ni tiene posición decidida, ni clara, ni tomada al respecto. Si va a ser un aumento progresivo o va a ser un aumento definitivo, eso está todavía en consideración.